Vídeo voy a mostraros cómo hacer nuevas miniaturas más llamativas y por lo tanto que hagan que tengáis más visualizaciones, ¿vale? Voy a poner como ejemplo mis propios vídeos. Como ya sabéis, bueno, no hace mucho estuve mostrando esta página, ¿vale? Que es esta de aquí, que es inteligencia artificial que te crea retratos e ilustraciones con inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, ya estuve explicando un poco cómo hacer el proceso, dejaré un enlace por aquí para que podáis verlo y demás. En este caso lo que voy a hacer es cambiar todas las miniaturas de mis vídeos, por lo tanto, bueno, lo primero que he hecho es sacarme unas cuantas fotos. Este de aquí soy yo, este que estáis viendo. Recomiendo, bueno, aquí cada persona puede hacer lo que quiera en cierto modo, pero mi consejo es que salgáis vosotros en la miniatura, aunque después, como veréis más en el vídeo, tampoco es que os vayan a sacar exactos, pero bueno, siempre serán lo más parecido a lo que seríais vosotros, ¿vale? Vamos a elegir esta que es la primera, ¿vale? Del primer vídeo. Y bueno, pues para ello vamos a ir a referencia y vamos a buscar, ¿vale? Y aquí tenemos la carpeta, ¿vale? Bueno, una vez seleccionado la imagen y tal, hemos ido a la carpeta que hemos creado, lo hemos puesto aquí en referencia y esta es la primera imagen, ¿vale? Que me he sacado y demás. Y ahora vamos a ver cómo la edita. A ver, también quiero deciros una cosa, ir probando varios estilos porque tampoco es conveniente que todas las temáticas de la miniatura tengan la misma temática, ¿vale? El estilo de escenario, por así decirlo. Estilo de escenario, vale, esto quiero preguntarlo. Aquí no va a aparecer ninguna persona. Bueno, vamos a probarlo, va. No lo había probado. Vamos a probar a ver con estilo de escenario y en general a ver qué nos sale. Estos son, bueno, algunos retratos que estuve haciéndome también, ¿vale? Como ya sabéis, bueno, pues me gusta ir probando con, con la inteligencia artificial y demás. Pues esto lo hice el otro día. Bueno, más o menos, como estáis viendo, pues menos de un minuto, en menos de un minuto suele generar lo que son las imágenes, ¿vale? Si tardan un poquito más, pues eso ya depende, pero por el estilo suelen ser un minuto o así. Vale, ya está generando. Y de aquí, de esto lo que esté generando, vamos a elegir. eh, vale, sí, lo que pensaba. Ha sacado fondos, ¿vale? Muy random, vale, que no tienen nada que ver con el tema. Así que bueno, lo que vamos a hacer es estilo de personaje mejor, ¿vale? Quería probar eso y que lo vierais también, porque la verdad es que estilo de escenario no lo había probado todavía. Pero bueno, vale, vamos a pillar este de graffiti, ¿vale? Para empezar. Y luego le vamos a dar también cierta información a la inteligencia artificial, como ponerle que la persona que está viendo aquí es hombre, que tiene gorra, ¿vale? Que en inglés es cap. Y, y poco más, ¿no? Pondría también videoconsola, tal vez. Em, ¿Por qué, tío? Bueno, a ver. O videojuegos, mejor. Así. Vale. Bueno, videogames sería en inglés. Es que claro, eso era lo que quería comentaros. Que realmente, a ver, sí que entienden español también, pero si se lo podéis poner en inglés, mejor, ¿vale? Le damos a generar y ahora pues nos va a sacar, ahora sí, la miniatura, ¿vale? Para nuestro vídeo, ¿vale? El que creemos. Deciros, bueno, una cosa, aquí dejaré el botón para suscribirse y activar la campana para nuevos vídeos si os interesa y demás, ¿vale? Vale, ya lo ha generado. Vale, primera imagen, esta de aquí. Ujú. Creo que se parece un poco a ninguno de estos. Vale, vamos a quitar el videogame, ¿vale? Ninguno se me parece. Y le vamos a volver a dar a generar, ¿vale? Bueno, a ver, bueno, no, es que no le veo. Mira, y de hecho ahora se han generado más rápido, ¿eh? Vale. Mm, tampoco. Mirad, lo que voy a hacer es ajustar la imagen porque creo que
no sé, le estamos dando información y demás que no tiene mucho interés, así que lo que voy a hacer es ahora recortar esta imagen y voy a ampliar más el tema del rostro y demás, a ver qué tal se ve, ¿vale? Vale, pues bueno, como veis he ajustado la imagen, ahora se ve más amplio, ¿vale? Y aquí le vamos a añadir otro dato, que es que yo tengo barba, y es que estas imágenes no las ha sacado con un personaje con barba, así que barba en inglés es así, se escribe así, ¿vale? Bueno, pues ya estaría esto, ahora le vamos a dar a generar y yo creo que ahora ya con esta información que le hemos dado, con lo que es la imagen más ajustada para que tenga más información sobre nosotros, ahora sí que tendríamos lo que es la imagen, ahora sí. Muy bien, esto sí que me ha gustado más. Vale, de aquí vamos a seleccionar, mirad esta de aquí, qué chula está. Las cuatro están geniales. Y bueno, de aquí seleccionaré una de ellas para cambiar la miniatura del vídeo, ¿vale? En este caso eran, pues, creo que algo relacionado con PlayStation, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, sí, porque llevo como un mando de Play en la mano. Vale, pero bueno, dicho esto, nada, estos son los pasos que hay que hacer para crearnos, bueno, las miniaturas y demás. De aquí os dan cuatro, elegid la que queráis. E incluso si os atrevéis o no os convencen del todo, no pasa nada que le podéis dar a generar de nuevo, ¿vale? Podéis probar las veces que queráis, también con diferentes estilos. Si no os convence mucho este estilo de aquí, podéis cambiar a otro, como por ejemplo lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? em, en el apartado de aquí. Mirad este. Buah, esta queda genial, tío. Todas las que está generando ahora me gustan, la verdad. Pero también podéis cambiar, por ejemplo, este estilo también, ¿vale? Por el tema si no os convence del todo, o sea. Pero ya os digo, o sea, es que quedan bastante bien. Y sobre todo la idea es hacer llamativa, como os digo, las miniaturas para que las personas le den clic al vídeo y os conozcan, porque es muy importante em, eso, que os deis a conocer y cómo no, si podéis hacer... ¡Buah, qué pasada, tío! Qué pasada, porque este se parece bastante al mando que este se... Sí, yo diría que es el que más se parece. Bueno, dar me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos y activar la campana, ¿vale? Dicho esto, mandaros un saludo, espero que estéis muy bien y hasta la próxima.